Muy buenas, bienvenidos. Soy Tony, de TT4 PC User. En realidad este no es mi canal, pero nada me impide aparecer por aquí, ¿verdad? Vengo de invitado por parte de Evil para hablaros del sistema operativo Bacite OS, o Bacite, como se diga. ¿Y qué es Bacite OS? Pues Bacite OS es un sistema enfocado en copiar SteamOS. Surgió para ser instalado en PCs consolidados, consolas como la Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally y demás. Bueno, en realidad eso solo se trata de la versión original, pero te cuento luego. ¿Por qué crearon Baciteos? Básicamente cuando crearon Baciteos no había forma oficial de instalar SteamOS en tu PC y en estas máquinas PCs consolidados, etc. A propósito, actualmente existen dos versiones principales, la versión DEC y la versión Desktop. La versión DEC digamos que fue la idea original. Arranca en un modo juego en el que se abre una especie de Steam Big Picture, pero con ciertas diferencias. Ahora te detallo un poco. Por un lado, para tener el máximo rendimiento, tiene literalmente lo mínimo corriendo en segundo plano. Es importante tener en cuenta que no solo hablamos del máximo de FPS posible, sino tener eficiencia para generar el mínimo de calor, lo cual implica mover menos ventiladores y sobre todo el ahorro de energía. Piensa que está pensado, redundancia total, está pensado para funcionar en máquinas portátiles principalmente. Aunque de todas formas puedes salir del modo juego sin problema y utilizar ese dispositivo como si fuera un ordenador con Linux normal y corriente. Al hacer esto se iniciará el entorno de escritorio, KDE, Gnome o el que hayas elegido, y cabe aclarar de que Steam Deck y SteamOS tienen también esta función. O sea, pueden salir del modo juego y entrar en un modo escritorio convencional. Todo lo comentado es hablando de la versión Deck. Perfecto para consolas, pero ¿qué hay de tu ordenador? En el caso de que, como yo, quieras utilizar la versión de escritorio nada más, existe la versión Desktop, la cual no incluye el modo juego. La versión Desktop tiene la ventaja de que puedes tener múltiples usuarios y además que la instalación y la ISO pesan un poco menos. ¿Y qué diferencia puede aportar respecto a otras distribuciones? Pues básicamente Bacite viene preparada para juegos, viene muy preparada para jugar. Incluye múltiples aplicaciones como GameScope, ProtonQT, Lutris, y además viene nativamente utilizando Wayland, súper importante para jugar. Igualmente es muy importante que tengas en cuenta que todas estas aplicaciones se pueden instalar sin problemas en distribuciones como por ejemplo CatchyOS o en muchas otras. Si Evil lo considera oportuno, te pondrá en la descripción o por aquí en una tarjeta alguno de sus vídeos, que seguro que ha hecho más de uno explicando todo esto. ¿Lo he dicho bien? Si estás pensando en jugar, te recomiendo que priorices distribuciones que utilicen de forma nativa Wayland. El protocolo Wayland. Utilizan compositores como Kwin o Mutter. Algunas distribuciones, como es el caso de Linux Mint, utilizan el protocolo X11, gestionado por el servidor de pantalla XORG. Aunque funcione para jugar, hay situaciones en las que no acaba de ir igual de bien. Con X11 te va a ocurrir que si tienes múltiples pantallas vas a tener fenómenos como rasgado de imagen, tartamudeo, microtirones. Esto sucede porque no es capaz de soportar de forma adecuada múltiples imágenes, múltiples monitores. Lo que hace al final es trabajar con un único entorno, un único escritorio virtual que comparten todas las pantallas. Con lo cual, pues esto no pasa en Wayland, ya que soporta nativamente, permite a sus compositores trabajar de forma independiente con cada una de las pantallas. Bacite está basada en Fedora Kionide o Fedora Silverblue. Es básicamente una distribución del tipo inmutable. Por este lado, lo que se logra es que el sistema sea algo más difícil de romper, ya que se aíslan partes vitales del sistema operativo. ¿Esto tiene algún inconveniente? Sí, las instalaciones con RPM Ostri Install requieren obligatoriamente de un reinicio para poder ejecutar esa aplicación que hayas instalado en ese momento. Personalmente yo recomiendo utilizar RPM Ostri Install solo para cosas de sistema. Como alternativa puedes instalar aplicaciones utilizando FlatHub, como en cualquier otra distribución de Linux. Por suerte Bacite directamente incluye la tienda de aplicaciones Bazaar. Originalmente era Discover, pero ahora incluye Bazaar. Y con esto puedes instalar Flatpaks sin ningún problema, súper fácil. Por cierto, importante, si hay aplicaciones que no encuentras en FlatHub, hay otra alternativa que está bastante bien, el uso de DistroBox. Yo lo utilizo para algunas aplicaciones que utilizaba en Linux Mint y echo de menos, y aquí en FlatHub no están. Entonces utilizo DistroBox y tengo, por ejemplo, el monitor de sistema instalado y funciona perfectamente. Ahora te enseñaré cómo se hace, por cierto. Estando en la página de DistroBox, buscamos instalación. Por aquí abajo encontramos este enlace, lo copiamos y con esto podemos instalar DistroBox. Control mayús V. En mi caso ya estaba instalado, pero en tu caso lo que harás es instalártelo.
El siguiente paso sería buscar qué distribución queremos guardar dentro de una caja dentro de DistroBox. Aquí, Container Distros. Y yo voy a instalar la última versión de Ubuntu. DistroBox create -i y el enlace de la imagen que hayamos seleccionado. Nos va a preguntar si queremos descargar la imagen, le decimos que sí. Ahora, para entrar en esa caja tenemos que escribir DistroBox, Enter, Ubuntu 24.04 en este caso. Nos va a instalar los paquetes básicos. Vale, ya estamos dentro del contenedor directamente, ¿ok? Ahora vamos a probar a instalar como si estuviéramos en Ubuntu. Recordemos que yo estoy en Fedora. Voy a probar a instalar directamente Audacity, que no lo tengo. Vamos a exportar la aplicación para poderla utilizar como si de mi sistema principal se tratase. Y aquí tenemos Audacity. ¿Cuándo te recomendaría yo instalar Bacite OS? Pues sin duda en PCs consolidados como alternativa a Windows 11 o Windows 10, ya que al final pues tendrás mejor duración de batería, normalmente más rendimiento, menos generación de calor. Pero ten en cuenta por favor que si juegas a Valorant o Fortnite o juegos así que no son compatibles debido al anti-cheat, antitrampas, claro, no te van a funcionar como no te va a funcionar ninguna otra distribución de Linux. Así que por favor tenlo en cuenta. ¿Y qué pasa con el resto de juegos creados para Windows? Pues gracias a Wine y a Proton podrás jugar sin problemas o sin relativos problemas. Prácticamente los juegos que yo he ido probando me han ido mejor en Linux, en Bacite, que en Windows. He tenido más rendimiento, más FPS. ¿Juegas a Roblox? No te preocupes, puedes utilizar Solver o Solver, como te lo pondré por aquí, para poder utilizarlo como launcher y poder ejecutar Roblox en Linux. Y si tienes juegos de Windows en una carpeta con su ejecutable y todo esto, hay una opción, puedes ejecutarlos también en Linux utilizando Lutris. Pero de esto Evil ya te hará un tutorial en breve, que sé que está trabajando en ello. Lo he visto. Recomiendo Bacite OS, pues básicamente te diré lo que yo he hecho. Yo antes utilizaba Windows 10, instalé Bacite OS solo, exclusivamente para probar, y es el que utilizo actualmente. Me desinstalé Windows 10 y ahora solo utilizo Bacite OS. Originalmente utilizaba Linux con Linux Mint y otras distribuciones, pero estoy tan contento con cómo funciona Bacite que es el que he dejado de sistema principal para juegos. También hay que ser un poco realista y tener en cuenta que no es debido a Bacite, sino que en general cada vez es más fácil dejar atrás Windows con cómo está funcionando Linux en la actualidad. Cada vez es mucho más fácil y no requiere tanto de... Y tú cuéntame, ¿eres jugador de videojuegos? ¿Utilizas Windows? ¿Utilizas Linux? ¿O ambos? ¿Te atreverías a probar Bacite? Quiero que comentes en comentarios, estaría interesante echar un vistacillo. Por cierto, ¿te gustaría verme en algún otro vídeo colaborando con Evil? También, comenta en la cajita de comentarios, que para eso están. Y cómo no mencionar, muchas gracias Evil por invitarme a pasar por aquí. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo con quien creas que le pueda interesar. Hasta la vista.